Voy a ponerles a ustedes una comparación a mi estilo, porque luego tengo el experto que les va a contar la opinión de él y luego usted me va a llamar a dar su opinión. Hay un cambio, no tan grande como yo quisiera, pero hay un cambio en lo que al manejo económico se refiere. Usted ha oído hablar del FEIREP, seguramente usted sabe del FEIREP mucho más que yo. El señor Jaime Bejarano acaba de publicar un muy interesante editorial el día de hoy en el diario El Comercio acerca del destino que se quiere dar a los fondos del IES para invertir en el negocio petrolero, y él le pone con números cuánto han perdido los jubilados de México. 1.800 millones de dólares. Es el bache en México, y conste que Pemex, caracho, es de las empresas de petróleo más grandes del mundo. El señor Bejarano hace esa mención, cómo vamos a invertir dineros del IES allí. Y si es que es tan bueno el negocio petrolero, ¿por qué los mismos señores de Petroproducción, de Petrocomercial y de Petroecuador no invierten allí los buenos sueldos que tienen? Entonces alguien dijo que el FEIREP va a desaparecer. El FEIREP es un fondo, como muy bien lo dijo Gonzalo el otro día acá, quizás es un cepo, algo así como una alcancía, donde el excedente del petróleo, el petróleo está a $50 afuera, 52, el nuestro creo que se vende alrededor de 35, casi 40. Tenemos un excedente, un ahorro de petróleo que nos ha servido para alimentar este cepito, este chanchito. Llega un nuevo ministro, muy extrovertido, en realidad habla bastante, es la estrella del momento, porque dice que se va a distribuir de otra manera ese dinero. Hasta ahí está bien. Pero dijo en comienzo que el FEIREP desaparecería. Yo quiero ponerles a ustedes el siguiente ejemplo. Entre usted y su señora ganan $500 mensuales. Pero un hijo se fue a España. Él no tiene papeles, pero le manda $300 mensuales más. Entonces el presupuesto de su casa ya no es de 500, sino de $800. Usted con esos $300 extras decidió comprar un terrenito y va pagando a plazos. Pero el muchacho no tiene papeles. Y le manda a usted una carta, una llamada desesperada y le dice: papá, me regresan de España porque no tengo papeles. ¿Cómo sigue usted pagando el terreno si esos $300 ya no los va a recibir? O sea, ese es un capital de riesgo. Si el muchacho tuviera papeles, no habría problema. Usted sabe que se queda trabajando en España tranquilamente y usted puede sumar esos $300 a su presupuesto. Algo parecido, en mi manera de entender, es lo que está pasando con el FEIREP. El FEIREP nos ha dejado utilidades aproximadamente por $600 millones, porque el petróleo se ha vendido a más de lo que pensábamos. Pero si pensamos que eso va a seguir siempre, es como el muchacho sin papeles. Si supiéramos, si alguien tuviera la certeza absoluta de que el petróleo no solo que no va a bajar, que va a seguir subiendo, quizás, pero usted invertiría lo único que tiene, porque el Estado es como una gran familia nada más. Usted invertiría todo el dinero que tiene en un capital así de arriesgado, porque el hecho de que el petróleo suba, recuerda usted en el año 87, cuando hubo el terremoto, el petróleo estaba a $9 el barril, y encima se nos rompió el oleoducto por el terremoto, encima se rompió, 6 meses estuvimos sin exportar petróleo. Ese es el riesgo. De ese riesgo, inmediatamente luego de comerciales, porque me agarraron los comerciales, vamos a hablar con una persona, no porque sea de los economistas más renombrados del país, sino porque es una persona que a lo largo de su vida ha dado muestras de una moralidad a toda prueba. Alguien decía, algunos aunque no conozcan mucho del tema, pero que sean morales, que no nos mientan, ya es un mundo, pero si además de no mentirnos, nos dan señales claras de cómo se debería manejar este cepito, este chanchito, que tenemos que nos ha servido de alcancía, pues ahora vamos a aprender un poco más. Usted, como siempre, está invitado a llamar, a participar, a argumentar, a disentir, pero por sobre todo, a pensar. Yo vuelvo exactamente en 2 minutos. El FEIREP, esta palabrita que se nos ha hecho tan popular en los últimos días. Antes quizás pocos conocían de él, ahora todo el mundo habla del FEIREP. Por consiguiente, tú también hablas del FEIREP. A mí se me ocurrió el asunto del chanchito, no sé si es más o menos una alcancía, es la manera como yo lo percibo.
¿Cuál es tu apreciación de este excedente que nos ha quedado? ¿En qué se debería usar? ¿Y por qué no se usó antes como lo están proponiendo ahora? Bueno, es eso. Realmente es la alcancía de las finanzas públicas y es la alcancía mayor y hay que cuidarla. Al FEIREP le hemos denostado, hemos hablado mal de él, le hemos acusado de un montón de cosas, pero la verdad, como dicen, la verdad final es que por fortuna nuestra tenemos un fondo y tenemos algo para repartir. Por fortuna. Por fortuna. Lo del petróleo es coyuntural. Porque supongamos que el Congreso que aprobó el FEIREP, que creo que es el Congreso en la época del gobierno de Gustavo Noboa, supongamos que el Congreso de esa época hubiera dicho, no vamos a aprobar la formación del FEIREP y vamos a hacer que todas las rentas petroleras pasen al presupuesto del Estado de manera directa. Al gasto directamente. Al presupuesto. Ya. Y entre los artículos que hubiera puesto es que los recursos excedentarios del petróleo se los destine en las proporciones que hubiera creído el Congreso, una parte al sector social, otra parte a lo que sea. El día de hoy no hubiéramos tenido un centavo, ni un centavo. Y dada la larguísima experiencia que tenemos de malgaste de los recursos públicos, yo diría casi con absoluta seguridad que ese dinero no hubiera servido para resolver los problemas sociales. Hubiera sido utilizado por el Ministerio de Bienestar Social para nuevamente hacer manifestaciones con compromiso político, regalar palas y picos con el propósito de fraccionar al movimiento indígena o de atender ciertos requerimientos de gobernadores, de alcaldes, de prefectos durante las visitas que regularmente hace el presidente de la República a lo largo de las festividades patrias. Siempre, eso ha sido ya atávico acá. Entonces, empecemos nuestra reflexión en esto, Nelson, diciendo que hay algo bueno en todo el proceso de discusión que tenemos. Una alcancía. Y es que tenemos la alcancía. Yeah. No está vacía, está con plata, está con dinero. Y hay dinero para distribuirlo. Y entonces hay que discutir cómo distribuirlo. Y aquí, obviamente, surgen las discrepancias. Unos dicen más a un lado, otros dicen más a otro lado. Pero hay dinero para distribuir. ¿Por qué dijeron los anteriores? Cuidaron ese dinero, caracho, con armadura. Le pusieron 7 llaves. No se gastaba mucho, creo, de ese dinero. Y por eso les dicen los ortodoxos, los 12P son ortodoxos, son conservadores y son algo como prudentes más o menos. Pero entregaron la alcancía casi llena. Y hay que agradecerles. Porque el día de ayer el ministro de Finanzas le dice a la misión del Fondo Monetario, en público y está en la prensa, que son bienvenidos pero que no les necesita. Así es. Y que es un compromiso informal. Porque el Ecuador puede vivir solo porque tiene unas finanzas públicas sanas, muy sólidas. Híjole. Muy sólidas. Eso dice el día de ayer, está en la prensa nacional. Ya. Hace un mes no decía lo mismo. Y cuando estaba en la oposición o en la crítica, decía que el manejo de las finanzas públicas era un desastre. Hoy día dice que son muy sólidas. Entonces, ¿por qué son sólidas las finanzas públicas? Porque ha habido un programa que ha cuidado los recursos públicos, que no ha resuelto los problemas nacionales, es obvio. Nuestros problemas no se van tampoco a arreglar. Tan rápido. Y no solo con plata, pues. Y no se van a arreglar con la gestión del actual gobierno. Yeah. Porque al final de este gobierno seríamos unos ilusos en pensar que al momento en que se van del gobierno y viene el nuevo, les pidamos cuentas y le digamos, ustedes no erradicaron el analfabetismo, ustedes no erradicaron todos los problemas de la educación, ustedes no corrigieron todos los problemas de salud, ustedes dejaron pobres otra vez en el Ecuador y tampoco renegociaron la deuda externa. Eso hay que ser iluso, eso no va a pasar. Hay que ser iluso. Yeah. Hay que ser pragmático. Y aquí hay una linda frase de Felipe González,
te traje, está lamentablemente en inglés porque fue un seminario en Brasil. Y dice, en esta conferencia de Felipe González, socialista, el socialista de Europa, el líder del socialismo europeo actual, el hombre que viaja una vez al mes a América Latina a ayudar a resolver los problemas de las democracias. Y que fue reelecto en España por una gestión, 14 años. Caracho, 14 años al mando del gobierno. Y aun cuando al final de su gobierno se descompuso la gestión, no se descompuso su moral. Y sigue siendo invitado a todo lado. Claro. Y dice, los griegos creían firmemente que el pragmatismo era algo que tenía posibilidad de convertir los ideales en realidad. El pragmatismo. El pragmatismo era algo que podía convertir los ideales en realidad. Felipe González. Ya hace 2000 años. Toma una frase antes de Cristo. ¿De cuánto sería? ¿Cuánto antes de Cristo? Y dice, el gran problema de la ideología actual es que confunde el debate sobre la forma como tiene que constituir la política pública. Uno no puede confundir instrumentos con objetivos. Felipe González. Partido Socialista. Partido Socialista que le reinsertó a España en el primer mundo. Igual que socialista Lula. Y cambió su Lula. Discurso de cuando era sindicalista. Ahora, ¿cómo cuida las finanzas del señor? Oye, aquí hay una cosa bien bonita y te traje porque precisamente en el programa tuyo uno tiene que ser más liviano en el lenguaje para explicar los problemas. Y te traigo, y aquí están frente a ti, dos gráficos. Un gráfico revela la historia de la deuda externa brasileña. Un bono, y le hemos puesto el bono de Brasil, que se llama bono letra C, que vence en el año 2014 y que paga un interés del 8%. Yeah. Y en el otro gráfico que te he traído está el bono 2012 del Ecuador, que paga un cupón del 12%, pero que para su conversión recibió un descuento del 35%, porque eso pasó en el año 2002. Yeah. Todos los bonos se redujeron en valor en el 35% para tomar el nuevo bono. Y que obviamente la tasa de interés para los inversionistas originales de este bono es del 7.8%, parecidísimo al del Brasil. Bien, en estos gráficos, y tú vas a decir, como médico vas a decir, oye, parecen dos electrocardiogramas igualitos o parecidos. Pero tomo el del Brasil, y aquí te he señalado, en este gráfico, la fecha en la que ganó Lula y la fecha en la que se posesionó Lula. Ya. Pero durante toda la campaña electoral, como tú puedes apreciar aquí, hubo una caída el libre, precio del bono de Brasil cayó del 80% al 50%. Cuando gana Lula, el precio del bono está cerca del 60% de su valor nominal. Esto estoy hablando octubre del año 2002. Yeah. Lula entra al gobierno, y aquí te tengo, inclusive me he dado el trabajo de traerte toda la galería de presidentes brasileños. Lula entra al gobierno el 1 de enero del año 2003. Entonces le tomo el 1 de enero del 2003. El precio del bono estaba a menos del 70%. Aquí está. Yeah. Gobierno socialista, gobierno radical, un presidente que viene de extracción de trabajadores, con un movimiento líder de trabajadores, líder sindical, hombre de izquierda, hombre que venía con todo un programa de revolución. 70%, aquí está. Hoy día, hablamos mayo del 2005, el precio está en el 105%. Aquí está. Esto es la curva. Esto es Bloomberg. Yeah. Esto puede sacarlo cualquiera de internet. Esto está libre para todos. Les estoy dando el bono C de vencimiento 2014, 105%. Es decir, en el gobierno de Lula
del 70% del valor Se revaluó de la un deuda, 30%. Se revaluó en más del 50%, porque si del 70 Más del sube al 100, 50, ya. más del 50% está en el 105. Pregunto, ¿Lula está loco? ¿Lula no sabe lo que hace porque ha permitido que los tenedores de la deuda brasileña se ganen la diferencia entre el 70 y el 100%? ¿Le volvió la deuda brasileña atractiva ¿Le para volvió los inversores? Para los inversores. Oye, Lula es un capitalista a ultranza. ¿Cuál es el verdadero Lula? ¿El que era candidato o el que es presidente? Este es un enemigo de los intereses del país. Claro. Si uno sigue los razonamientos nuestros, es un enemigo del país. Para las mismas fechas, enero del 2003, precio de la deuda ecuatoriana 60%. Mayo, estamos en el 93. Llegamos a superar el 100%. Estábamos igualito. 102. Igualito a Brasil. Ya. Igualito a Brasil. Bonos parecidos que pagan intereses parecidos, con vencimientos parecidos y con dos gobiernos distintos. Pero con un manejo de la economía. Pero un manejo, ¿por qué hace Lula? Tú dices esto? pragmático, ¿no? Pragmático. ¿Por qué te leí a González? ¿Por qué te leo a Felipe González y te pongo, y aprovecho lo que tú me dices, Lula? Porque en el tema de la deuda, lo que al Estado le interesa es que el servicio, la contratación de la deuda sea lo más barata posible. Porque siempre vamos a necesitar deuda. Es parte de nuestro presupuesto, ingresa por allí. ¿No? Un país en desarrollo, por definición, Nelson, ¿Está endeudado? está endeudado porque le falta ahorro. Igual que una familia que está Igual que es formando. una familia que está creciendo. La casita te compras La con casita. deuda, el carro te compras con deuda. Oye, todos Ya. hemos pasado por la misma etapa. Los que hemos tenido algo más de fortuna, un poco más rápido, otros Ya. más lento. Pero ¿qué pasa? Cuando tú sales del colegio, sales con la ropa que estás puesta, que te dieron tus padres. Cuando empiezan los estudios universitarios, se te empiezan a dar oportunidades de trabajo. Y tú tocabas el piano en un sitio y tú tocabas en otro lado y te abrías la vida tú, mientras estudiabas medicina. Y yo hacía lo mismo mientras estudiaba economía. Yo trabajaba en una fábrica, yo distribuía bultos, entregaba las mercaderías y todo, mientras me daba mi horario. Y íbamos asumando un centavito, otro centavito, otro centavito. Cuando pudimos nos compramos otro terno, cuando pudimos... Carritos de segunda mano. Si es que podíamos el carrito. Exacto. A veces no podíamos el carrito. Ya. Y luego nos endeudamos a largo plazo para que nos den una casa. El Estado es igual. Igualito el Estado. Una familia. Igualito el Estado. Ya. Y obviamente yo busco que lo que yo debo me cueste lo menos posible. Entonces, aquí viene una de las reglas de oro. Reglas de oro que hay y que uno tiene que tomar en cuenta siempre en la vida. Un deudor se lo mide no cuando lo prestas, sino cuando paga. No es buen banquero o buen financiador el que más presta, sino el que mejor presta. El que tiene menos problemas en recuperar los créditos. Ecuador es el deudor. Debemos... El Ecuador le debe a un montón de bancos. Exacto. Entonces, La deuda eterna que le digo yo. Si el Ecuador mantiene una conducta como la mantenemos todos nosotros, en algún rato hemos caído en morosidad. Todos hemos caído en morosidad. Así es. No es nos debemos pecado acercar. eso. El asunto es no querer pagar. Exacto. Ya. Uno va y dice, oiga, ayúdeme, estoy en una situación mala, perdí mi trabajo. Deme más plazo. Deme más plazo. Renegociemos en una palabra. Veamos una fórmula. Ya. Y ahí pueden haber buenas negociaciones, pueden haber malas negociaciones, pueden buenas actitudes, pueden haber malas actitudes. Pero a la final, un buen deudor paga. Y un financiador arregla, porque le conviene también. Pero si un deudor dice, yo no quiero pagar, yo espero que usted me dé un descuento en la deuda para poderla pagar, y el día de mañana ese deudor vuelve a aparecer en esa institución, le van a cobrar más caro. Perdiste credibilidad. Pierdes piso. Ya. Pierdes piso. Lula, que sabe que tiene que seguir
seguir en los mercados internacionales, cuida la imagen de su país. No porque le interese y tenga una relación directa con los acreedores, no, sino porque le conviene a Brasil, porque él defiende el interés de Brasil. Ujú. Que los tenedores de los bonos brasileños se compren y se vendan y hagan sus ganancias, Asunto de mientras ellos, no claro. usen los fondos de Brasil, es problema de ellos. Y que el rendimiento del bono sea el 100%, los papeles son más cotizados todavía en el mercado. Y, bueno, ese bono va a ganar, si le pagan a la par, gana solo el 8%. Ya. Que es un rendimiento. Y hoy día te propongo un negocio. Y viene precisamente a proponerte un negocio con tu chanchito. Ya. Te voy a proponer un negocio. En la Argentina, en este momento hay un bono en el mercado. Hay un bono que no está dentro de la renegociación, que vence en el año 2008, Ujú. que está al 39% del precio. Y que te puede dar un rendimiento del 50%. Hijo. 50% del precio. Este rato está en el mercado. Ya. Compra. Compra con tus ahorros que tienes ahora. $2,000, $5,000, $10,000. ¿Cuánto necesitas? Hacemos una transacción por internet, Ya. al 39%. Son hasta- papeles que se están ofertando. Sí, ahorita y en la Argentina. Ya. Los otros papeles que habían, que ahora están en el proceso de negociación, estaban a 10 centavos, Nelson. A 10 centavos estaban. Esos no los encontramos. Estaba buscándole para traerte para Ya. el ejemplo. No los encontramos, por eso no te puedo decir qué hay en este rato en el mercado. Pero hay este bono del 2008 al 39% del precio. Es decir, te dan un descuento del 61%. 61%. De su Por valor cada nominal. dólar Ya. que vale el bono, vos solo pagas 39 centavos. Ya. Y en el 2008, cuando te paguen a la par, te ganas el El 50%. 50%. Cómpralo. Cómpralo, Nelson. Parece muy, muy sugestiva la propuesta. Pero ¿qué pasa con los papeles argentinos? ¿Pagará la Argentina? La Argentina se declaró en mora hace poco. Bueno, no hace poco, cuando cayó en su tremenda crisis. El año 2000. Ya. Se está recuperando, pero no honró los bonos, no honró la deuda que tenía. Mucha gente invirtió en papeles argentinos. Hay un montón de jubilados europeos. Italianos, sobre todo, que están ahora Italianos, comiéndose alemanes. las camisetas. Porque O el por lo menos gobierno... bien golpeados. O muy golpeados. Por el hecho de no haber honrado sus propios bonos. Y jubilados argentinos. Ya. Porque los fondos de pensiones argentinos, al final del gobierno de la Rúa, también compraron bonos argentinos presionados por el gobierno y por la angustia fiscal. Entonces yo te estoy proponiendo esto. Hijo. Yo te Ya. estoy proponiendo. Al 39% hoy día hay bonos argentinos que te hace ganar el 50%. Fíjate, en dólares, 50%. Señor, frente a comprarse un bono del Brasil Ujú. que vence en el 2014, pero que solo gana el 8%. Prefiero el 8. Que sé que ¿Por es qué más seguro. prefieres el Es 8? seguro. Porque el gobierno ha dado muestras de que es un gobierno serio, de que está manejando su política pragmáticamente. Sí, muy bien. Yo te traje el tema Ya. porque todos debemos tener otra regla de oro cuando hablamos de la deuda pública y reflexionar de si nosotros estaríamos dispuestos a invertir en un país que tiene una conducta, lamento el ejemplo que pongo, Ya. como el que ha tenido Argentina. Ya. Que de repente dijo no pago. No pago. Uno, cuando le dicen, oye, cuando está el valor en 39 centavos, luce extremadamente atractivo. Demasiado. Pero uno dice, oye, ¿y en dónde está el milagro de esto? Claro. Yo no sé si tú has visto, yo sí he visto, unas cartas que te llegan supuestamente de Nigeria, el África, en donde te dicen, señor Maldonado, nosotros tenemos un fondo petrolero acá, realmente producto de una serie de operaciones. Le ofrecemos a usted un rendimiento equivalente al 70 o al 80%. Ponga $50,000. Ya. Oye, Nigeria, rendimiento 80%, ponga $50,000.
luce demasiado bueno para ser... Demasiado. ¿Cierto? Demasiado Claro, bueno. Si fuera tan bueno, ¿por qué no lo usan ellos? Ellos mismos, pues, claro. ¿No es cierto? ¿Por qué los argentinos no se recompran ellos esto? Porque no tienen plata. Y al 39%, imagínate, qué descuento. Es Más. que no pueden comprar. Porque cuando los bonos llegan tan bajito es porque la situación fiscal está extremadamente mal, está ahogada. Entonces no tienen plata para poder comprar. Entonces en el mercado buscan quién. Entonces hay mucha oferta, hay mucho bono y poca gente dispuesta a comprar. Por supuesto, hay los especuladores de siempre. Algún fondo o alguna persona, algún grupo le interesa meterse en estas cosas. Y pone un poco del dinero allá. Pero si tú eres una persona que tienes recursos limitados o manejas recursos que no son tuyos, Con más razón todavía. con mayor razón para no hacer esa operación, pues. Ya. Porque tú no pondrías si no pones tus recursos ahí, no pongas los de otros. Regla de oro. No propongas un negocio en el que no estás dispuesto a participar. Es decir, yo no te puedo traer a ti un negocio En el que tú en no el que yo te digo, oye, participarías. a vos te voy a meter. Claro, yo te digo, si es tan buen negocio, ¿por qué no lo haces tú mismo? Claro, Pues yo, no. yo te voy a decir, no, a mí no me interesa. Ya. A mí no me interesa. Por eso yo te digo, cuando uno está trabajando en este campo, uno se da cuenta de lo frágil que es el ser humano frente a la codicia. El peor de todos los pecados. Porque nunca es codicia. suficiente para el codicioso. Oye, y por eso es que muchos han perdido o hemos perdido. ¿Tú recuerdas aquí hubo un banco Que antes pagaba de la 5 puntos más. 100% de Claro. tasa de interés, página entera en los principales diarios Con del lindos Ecuador. cuadros clásicos pintados allí. ¿Sí? 100%. Obviamente, hubo gente que perdió la razón y dijo, me voy allá, pues. Nunca cobraron el dinero. O si cobraron, lo hicieron después Tarde, de mal y un nunca. sufrimiento horroroso. Y el Estado es el que tuvo que pagar. Solo en ese banco al Estado le costó $1.200 millones. Solo en ese. Claro, $1.200 millones. Entonces, regla de oro. Cuando uno ve tasas de interés más altas y ofertas que son deslumbrantes, Ojo, riesgo más alto. mosca. Riesgo más alto. Claro. Riesgo más alto. Tú tomas, en los Estados Unidos, como les gusta a ellos graficar las cosas, a los bonos que pagan intereses muy altos les llaman bonos basura. Bonos basura. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que no te paguen es muy alta. Y porque el precio es muy bajito. Hay algunos que lo compran, ¿sí? Y se juegan el riesgo. Pero los que manejan sensatamente finanzas y en donde está el gran mercado financiero, no les tomen en cuenta. No les tomen en cuenta. Entonces yo te traía esto de Brasil, porque Brasil es un ejemplo de un gobierno que está tratando de resolver los problemas de pobreza. No solo desde la época de Lula, sino Fernando Henrique Cardoso. Ya bajó la pobreza él también. Y a pesar de que Fernando Henrique Cardoso manejó bien la deuda, en el periodo de él, la deuda estaba con precios con descuentos. Lula es el que logra romper la barrera. ¿No? Lula logra paradoja. romper la desconfianza. Su ministro de Economía es No de sé, los más... Meireles. Algo ¿no? así. Y el que manejaba el Buenísimo. Banco Central igual. Buenísimo. Estaban considerados, pero como... Buenísimos. Tipos sumamente serios. Muy serios. Ya. Porque Lula cambió su discurso del medio a la mitad de cuando era candidato a cuando es presidente. Claro, es que se dio cuenta cuál era el problema. El problema de Lula es el problema del mensaje De los griegos de hace... de los griegos de hace 3.000 años. 3.000 años. Los griegos creían que el pragmatismo es algo que es capaz de cambiar los ideales en realidad. Yo tengo de invitado al economista Abelardo Pachano. Nos está dando luces de un tema que para nosotros, neófitos como somos en economía, no lo conocemos. Nadie más apto, más gráfico para contarle a usted lo que está pasando en otros países. Ahora, al regreso de comerciales, vamos a volver con nuestro país, con el FEIREP. Es conveniente que el Ecuador invierta en pozos de petróleo, que los mismos señores que manejan este negocio han dejado que caiga al nivel más bajo
¿Para qué? ¿Para luego comprar a precio de huevo, como decimos acá? Usted, señor jubilado, que recibe su poquita plata, ¿estaría dispuesto a que su dinero se invierta en estos menesteres? Al regreso. Abelardo Pachano me visita ahora gentilmente y yo le hago preguntas como no enterado de la economía que soy, pero con un profundo amor a mi país que sí lo tengo. Unos desde el punto de vista de la economía, otros como médicos, otros como artistas, ustedes como amas de casa, todos tenemos la obligación de que el Ecuador vaya pa'lante. Se están dando cambios, algunos me preocupan, algunos sí me preocupan. Se debe invertir los fondos del seguro que se quiere invertir, Abelardo, en los pozos petroleros de acá. ¿Tú lo harías? Hagamos otra vez la reflexión. Si a mí me dirían y me darían un papel de Petroecuador, donde me ofrezcan una rentabilidad, decían que era una rentabilidad del 30%, o algo parecido, y me dirían, ponga, economista Pachano, usted 10,000 o 20,000 dólares suyos en un papel de Petroecuador que le ofrecemos este rendimiento, yo le diría no, gracias. ¿Por qué no lo ponen ustedes? No, primero le diría no, gracias. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué le diría no, gracias? Porque no tengo un solo antecedente, no tengo una sola referencia que me permita asegurar que voy a tener una devolución de mi capital y voy a obtener el rédito. Todos los indicadores de Petroecuador son indicadores más bien de una empresa desarticulada, que tiene gravísimos problemas administrativos. O sea que uno para invertir debe buscar eso. Historia de la empresa. Historia de la empresa. Es fundamental. Todos los antecedentes que la empresa traiga consigo. Eso es vital. Vital. Igual que cuando invertir en un país. Lo que te ponía ahí el ejemplo de la Argentina. Ya. Y tú decías, no, yo cojo Brasil, yo tomo Brasil. Aunque me pague menos, pero es más seguro. ¿Por qué? Porque Brasil no ha repudiado las deudas. Está al 100% este rato. ¿No es cierto? No, y no ha repudiado las deudas. Que sí lo hizo Argentina. Que sí lo ha hecho Argentina. Tú podrías comprar un bono colombiano. Colombia nunca ha repudiado la deuda. Nunca. Nunca ha repudiado la deuda. Por lo menos en los últimos 30 y pico de años no ha repudiado la deuda. Entonces los bonos se cotizan bien. No vas a ganar lo que crees que podrías haber ganado. Pero el riesgo en el que estás inmerso es enorme. Entonces, tú me dices a mí, como están las cosas este momento en Petroecuador, yo no invertiría. Mis recursos, yo no invertiría. Peor mi jubilación. No, peor pues. Y por eso es que yo digo que yo no estoy de acuerdo con colocar los fondos del IES en Petroecuador, por más que titularices. Yeah. Porque esta es una empresa tan desarticulada, tan ineficiente, con problemas inclusive de moralidad internos, de robos de combustibles, de una serie de trafacías. Un sindicato voraz. Y yo no me estoy yendo contra todos los empleados de Petroecuador porque sé que hay algunos y muy buenos, y hay buenos ingenieros. Y buenos técnicos también. Pero en Petroecuador sucede algo parecido a lo que nos sucedió con la Corte Suprema de Justicia. Que sabíamos que en la Corte Suprema de Justicia, la anterior, la del año 97, habían buenos magistrados, pero también habían de los otros. Y tuvieron que irse todos con el dolor del alma. Es que la gente cuando reacciona, ya reacciona así. Claro. Entonces, cuando tú dices, ¿en dónde invertimos? En algo que sea seguro. Yeah. Yo prefiero ganar menos, pero dormir tranquilo. ¿Prefieres que esté ocioso? Porque es el término que han usado. No. El dinero está ocioso, ese dice. es el dilema. El dilema es que ese dinero del Banco Central hay que invertirlo. Pero no porque está ahí, le voy a mal invertir. Yeah. En otras palabras, no porque el Banco Central no me paga, voy a salir a una esquina y a invertir en todo. Yo le escuché a una autoridad de Quito decir que si invierten en Petroecuador, ¿por qué no invierten en el teleférico? Oye, no sabemos cómo le va a ir al teleférico. Ojalá le vaya bien. Todos esperamos que le vaya bien. Pero no sabemos, pues no. Sabemos. Es un riesgo muy grande. Para eso están esos empresarios, para correrse ese riesgo. Cuando a ellos les vaya bien y veamos que esa empresa está bien manejada y esa empresa requiera de capitalización y ofrezca resultados, puede emitir obligaciones. O sea, que sus acciones, ¿no? Y podemos comprarlos. Pero hay que demostrar que uno vale y que ha trabajado para eso. Y los fondos del seguro tienen que precisamente cuidarse de esa manera. No tenerlos ociosos. Yo, por supuesto, no estoy defendiendo esa postura. Pero tampoco por eso llevarlos a inversiones desmedidas. A una ruleta.
Y en eso, y en ese sentido, mira, la titularización exige todo un proceso legal enorme. Que habría que cambiar leyes, tendría que entrar por el Congreso. Más que nada tendría que tener balances auditados, tendrían que demostrar flujos con los de caja, actuariales que no sabemos que cuánto está, pozos, lo del seguro hacer, tampoco. Tienen que hacer un montón de cosas en Petroecuador. Ya. Para que califique. Y el momento en que Petroecuador califique, Nelson, y saque los papeles, y los papeles sean buenos, en ese nuevo Petroecuador, Ya. van a haber inversionistas privados. Pero claro, van a llegar otras empresas, van a decir, vale la pena ya, ¿no? Y ahí va a competir el IES. Y a Petroecuador le va a costar menos, porque como va a haber demanda de sus papeles, no va a tener que pagar 20 o 30%, sino que va a tener que pagar 10%. Porque todo el mundo quiere el papel, es un buen papel. Cuando uno tiene mal manejado una empresa, tiene que pagar más. Cuando uno maneja mal un país y se deprecia la deuda, paga más caro. Clarísimo. No hay nada que hacer. El interés que paga el Ecuador por sus préstamos subió en menos de una semana. El riesgo del país, ¿qué quiere decir eso? Que hay menos gente dispuesta A invertir acá al precio al interés que antes teníamos. No es que son indicadores traídos de la estratosfera, ¿no? Que los marcianos nos pusieron aquí. No, pues tienen una lógica, se construyen. Brasil cuida su riesgo, Chile cuida su riesgo. Chile no solo que cuida su riesgo. Ya es prestatario ahora. Está del otro lado. No necesitó del fondo ya. Con otro gobierno socialista. Ya está prestando dinero Chile ahora al fondo. Ya, lo está capitalizando al fondo. El primer latinoamericano en prestarle al fondo. También socialista, claro, como dices tú. También socialista, pero socialismo moderno. Fíjate acá. ¿Socialismo de mercado se llama eso? Claro, es un socialismo de mercado, democrático. Verás esta otra frase de Felipe González. Es un artículo fenomenal. Es un debate de él con Enrique Cardoso en Brasil. Lo que lamentablemente la publicación es en inglés y en eso yo tengo que traducir. Dice, los izquierdistas no están preocupados de cómo crear riqueza. Los izquierdistas creen que todos los problemas se resuelven a través de la redistribución. Terminando como Fidel Castro, que distribuye pobreza. Los derechistas, en cambio, dice, saben cómo crear riqueza, pero se olvidan que la riqueza tiene que ser redistribuida con el propósito de tener una situación de creación sostenida de riqueza. Aquí está. Oye, aquí yo creo que está el mensaje. Debería haber un justo término medio, como dice Lao Tse, en el sendero de la línea recta. El justo término medio de las cosas. Lógico. Al inversionista, dale una rentabilidad razonable. Respétale las reglas. Al trabajador, dale un ambiente de trabajo que sea decente, una remuneración que sea adecuada. Edúcale al trabajador. Y vamos adelante todos. Tú no necesitas aquí ser una persona que repudias al inversionista ni que repudias los programas sociales. No. Tienes que ser un hombre que debes tener la capacidad suficiente para ver 180 grados al lado tuyo. Pero es la reflexión que Felipe González hizo. Dijo, caracho, los ecuatorianos no se quieren entre ellos. Qué duros son para tratarse. Está en el comercio de ayer, verás. Claro. Qué duros son para tratarse. Seminario de Democracia, Capital Humano e Infraestructura. Consensos estratégicos para América Latina. Aquí está. Braudel Paper se llama esto. Aquí está Felipe González. Y Felipe González lo que dice, yo no les entiendo a los ecuatorianos y a los latinoamericanos. Él dice ¿Por qué se enredan en discusiones estériles? Bizantinas. Oye, no hay que descubrir el agua tibia, mi papá me decía a mí. Hay que copiar lo que está viendo. Por cierto, lo que me decía, hay que crear. Cuando tienes crisis, no es importante otra cosa, sino tener creatividad, pero para resolver las cosas bien, sin romperlas. Lo del FEIREP, que tienes que redistribuir los porcentajes. Es obvio que tienes que redistribuir los porcentajes. El problema que tú tienes con estas leyes es que como te refieres a fondos disponibles en el Congreso, se desatan las pasiones y las ambiciones. Y terminan construyéndote un monstruo o dañándote la intencionalidad que tú tienes por la forma de legislar ecuatoriana. Porque si tuviéramos una forma de legislar al estilo anglosajona o alemana o al estilo de los parlamentos europeos, tú discutes las tesis y no discutes artículo por artículo.
Aquí, como discutes artículo por artículo, tienes la posibilidad de que si perdiste en el concepto básico, luego introduces otros artículos que son contradictorios con el básico. Los transitorios famosos. Y generaste un caos. Un caos. Y todo el mundo la ley de, echara uña al la ley de FEIREP. pensiones en el momento actual, aprobada en el año 2001. Podemos sacar 100.000 ejemplos en esa ley. Las remuneraciones. De caos. Un caos conceptual. Entonces, primera cosa que yo creo, uno tiene que cuidar el FEIREP. No hay que guardarlo. Hay que guardarlo. El chanchito. Chanchito. Obviamente hay que usarlo. ¿Ya? Hay que usarlo, el chanchito. Más para sectores sociales, sí. Perfecto. Pero no en el presupuesto. Porque el momento en que tú lo metes al presupuesto... Es como el ecuatoriano sin papeles en España. Claro. Cualquier rato lo mandan fuera. Cualquier rato, mira, hay una decisión que por razones de política interna y en vista de las convulsiones sociales y de los problemas, súbanse los salarios a fulanos, a menganos y a perencejos y utilícese en los fondos que están aquí. Firma, decreto ejecutivo, presidente de la República. Marchó Chao, la plata. Marchó la Todos plata. los programas sociales han terminado en tacho. eso. Ya. Todos los fondos petroleros, que se han hecho varios, se fueron en eso. No ponerlo dentro del presupuesto. No. Seguirlo manejando como una alcancía aparte. Y encima, yo creo que hay que decir para qué. Educación es enorme. ¿Qué vamos a hacer? Porque estás en el foro de la educación aquí desde hace algún tiempo. ¿Ya? ¿Qué hacemos? En educación es enorme. El problema de la educación es enorme. No alcanzarían 600, a lo mejor ni 6.000 millones. Nos vamos a sentar que educación universitaria, educación primaria. Básica. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De infraestructura? O sea, tiene que estar bien direccionado a dónde van estos fondos. Básico. A la formación de los niños, desde el momento de su concepción con la madre, para el cuidado previo de la madre mientras esté en el embarazo, nacimiento del niño, salud y educación sus primeros años, salud y educación hasta que tiene 6 años. Será un niño... Para que no tengamos subdesarrollo biológico. Es fundamental. Que arranque. Fundamental. Entonces les vas a dar desayuno, les vacunas, les das atención las cuicas, médica, les das atención médica. Y todo eso es baratísimo, Nelson. Es barato. Entonces, ponemos el 30% del FEIREP para perfecto. Pero acá, es viable. Aparte no dentro del presupuesto. Y a medirlo con resultados. ¿Quién va a manejar esto? ¿Que los ministerios otra vez? Naranjas. Y hemos visto nosotros cuántos ministros de educación hemos tenido que no sean educadores. ¿Y qué educadores? Ve el último subsecretario de Bienestar Social, que a ellos les correspondería. Él estaría comprando antorchas para incendiar la ciudad, o pagando a los pobres mercenarios para que vengan a darnos de palazos acá. Le metes en el presupuesto y al principio puede ser una cosa bonita. Mientras haya plata. El rato que hay discrecionalidad. No, y el rato que hay discrecionalidad, surgen los intereses políticos. Que a tal sitio, que a tal otro, a tal fundación, tal concepto, que a tal otro concepto, que con este ONG sí, que con esta otra ONG no, que con esta institución sí. No. Pero en el proyecto de ley está que ingrese al presupuesto. Claro, y eso yo creo que es un error. Ajá. Yo creo que es un error. Los sectores sociales requieren que los fondos de solución de los problemas estén debidamente cubiertos, cuidados, para que se cumplan los objetivos. Y que lo usen a discreción de ellos, pero solo dentro de los límites de esto. ¿Te das cuenta lo que es darles a todas las madres de familia que están embarazadas, a las pobres especialmente, que les des atención médica, atención nutricional y les des toda la asistencia desde el momento de la concepción hasta el parto? Les atiendes en el parto, atiendes al niño durante toda esa etapa básica, dándoles básicamente alimentación y las medicinas que requieran, igual que la madre. Las vacunas que dices. Las vacunas y todo. Y no hay que gastar ni en medicamentos. Empezamos con el proceso. Ya. Los famosos índices de los derechos de la niñez. Son 9 índices. 9. Que hay que cuidarles. Trabajemos en los 9. Ahí se confunden educación y salud, en los 9 índices. Porque una juventud que no está bien atendida con salud, que no está bien alimentada, no sirve para nada tampoco. Ni aprende. Claro. Pero necesitamos buenos profesores, necesitamos buenos programas, necesitamos buena organización. O sea, cambio estructural. Pero la estructura misma. Pero vamos con un proyecto. Con buena imaginación. Pero empecemos con algo. Ya.
no vamos a resolver el problema con este fondo, pero vamos a empezar Pues la semilla, pues, ¿no? a dar una señal clara de que sí podemos hacerlo. Con el representante de UNICEF hemos conversado sobre el tema y cosas que duelen. Con $5 millones tú resuelves problemas de vacunación preventiva de niños. Nada más. Pero hay que hacerlo bien. Ya. En lugar de que esté diseminado por el Ministerio de Salud, ¡pac! Aquí. Un programa integral para los niños, desde la concepción hasta que tengan 6 años. Pero muy puntuales. Todito lo que está ahí alrededor. Ya. Les das un buen desayuno. Ahora ya no están dando desayuno, ya hay problema. Ya no hay nada. El Ori Aliméntate Ecuador. se dedicó a otras cosas. Entonces, no hay que perderle al FIDEP. Oye, que le metes como gastos de capital y todo y que vas a romper las reglas de manejo fiscal. Se te va a confundir con el resto de recursos y olvídate en eso. Yo por lo menos creo que si algo bueno tenemos que cuidar de este chanchito. No hay que perderle al chanchito. Le distribuimos de otra manera. Si vamos a hacer investigación científica como están proponiendo ahí, bien, pero ¿en qué? Bien, pero ¿en qué? Estábamos en el 0.02, dice pasar al 10%. Bueno, excelente. ¿Pero qué? Puntual. Los investigadores no nacen hoy. Se los forma. Los laboratorios van creciendo conforme pasa el tiempo. Uno no puede salir a la calle y decir, yo necesito contratar investigadores, que me vengan todos los doctores que haya en los distintos campos. No hay. Hay que ir haciendo de poco en poco. También no hay una capacidad ilimitada de gasto. Y cuando se producen esos excesos, Nelson, se producen los abusos. Porque no se sabe qué hacer. Y antes de tener que devolverle yo al Ministerio de Economía, me gasto en lo que quiera. Me compro un carro, compro una casa o una nueva sede, cualquier cosa, para quedarme con esa plata. Y empiezan las desnaturalizaciones que son enormes en y el las presupuesto tenemos, del Estado. por ejemplo, de ejemplos tenemos de esos, pero largo para Claro. hablar. Entonces, ¿qué pasa si mantienes el FIDEP? Ese chanchito hoy día lo das, viene el próximo año, otra vez está el chanchito. Si está el precio del petróleo, bueno. Y a lo mejor sube. Sí, lo ¿Qué vuelves pasa a dar. si baja? Tenemos que, por eso. Ese es el riesgo. Ese es el gran riesgo que tenemos ahí. Es que son programas que tienen que ir a la parte estructural. Mientras trabajamos en la reestructuración del presupuesto. Pero es que dentro del presupuesto el 95% de los gastos están preasignados. No te queda para inversión. Preasignados. Dice, dele a las universidades, dele a los consejos municipales, dele a los provinciales, dele a las Fuerzas Armadas, pague los salarios, pague los intereses de la deuda, pague tal cosa, pague 95%. Entonces, el ministro tiene 5%. O el gobierno tiene 5%. Eso no puede ser. Ningún gobierno puede hacer una buena obra con eso. Lo hemos dicho tantas veces, pero no logramos, no conseguimos. Cada vez le ponen otra preasignación. Porque se levanta una provincia y dice, cierro las carreteras y si no me dan esos recursos, por aquí no pasará nadie. Ni una avestruz siquiera. Entonces, hemos ido haciendo esta colcha de retazos del presupuesto del Estado. Pero lo bueno del FIDEP no lo dañemos. Lo bueno del FIDEP no lo dañemos. Y ahí recordemos, y aquí te traje un librito. A lo mejor al Vladimir Serrano le va a gustar el libro. Se llama Una ética mundial para la economía y la política, de Hans Kung. Ética mundial. Una ética mundial para la economía y la política. Es una publicación del Fondo de Cultura Económica. Y Hans Kung es un famoso teólogo, es un sacerdote alemán. Un teólogo alemán. De la línea de la escuela de la teología de la liberación. Leonardo Boff. Más o menos en la línea de él, con la diferencia que a este sacerdote alemán le prohibieron dar clase, pero no le quitaron el sacerdocio. A Boff sí. A Boff sí. Y él escribió este librito, Una ética mundial para la economía y la política. Le he leído varias partes, todavía no lo acabo el libro. Es un libro duro, complicado, pero mira lo que dice acá sobre el tema del ordenamiento económico mundial y la ética. Dice, quien se limita a actuar bien
sin tener en cuenta las posibles consecuencias negativas y los efectos secundarios, actúa de modo irresponsable y hasta culpable, aunque trate de achacar a otros o a las circunstancias la culpa de su fracaso. Empresarios caritativos o de tendencia social han sido a veces inducidos a error por un falso idealismo. De una realización económica responsable y eficaz puede decirse: lo importante no son solo los motivos, sino también los resultados. Uh-huh. Muy metido en el campo social, ¿no? Yo lo que te digo es, cuando uno está trabajando en el campo público, uno no tiene que ver lo que le conviene a uno en el momento, sino lo que le conviene al país en el largo plazo y lo que es sostenible. Somos inmediatistas. Y por eso es que tenemos estos cambios de opinión tan violentos. Hoy día no nos gusta el gobierno, salimos, lo votamos. Mañana no nos gusta el otro, lo volvemos a votar. O simplemente no toman una decisión de nuestro agrado y le quitamos el apoyo. Los índices de popularidad de los gobiernos son como los, ¿cómo se llama eso de los médicos para el corazón? Los electrocardiogramas. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Entonces, todo el mundo está atento a ver si está en la parte de abajo para golpearle más. Es lindo ser popular. Claro. Pero yo creo consideran algunos. Y a veces las medidas no somos muy populares, que digamos, pero hay que tomarlas. Un poco mundanamente, ¿por qué hay bronca entre el economista Correa y el economista Pachano? Conmigo no hay bronca. Yo no tengo bronca con él, ni siquiera le conozco, Nelson. Ni siquiera le conozco. Yo discuto ideas, Nelson. Tú nunca me has visto a mí anteponer una condición personal en todas las actuaciones mías públicas. Nunca. Con nadie. He tenido debates públicos durísimos. ¿Eres prístino y angelical? No. No parece mucho. No tengo nada de eso. Yeah. Ni me doy a moralista. Yeah. Ni creo que yo manejo la ética y otros no manejan la ética. No. Yo lo que hago es sostener lo que creo. Y sostenerlo de la manera, ¿qué te diría?, más consistente que me sea posible. Debo tener inconsistencias, es obvio. Yeah. Debo tener. Trato de minimizarlas. Pero lo que sí, eso sí y has visto siempre, es que si yo a alguien le digo que debe actuar de una manera, es porque yo estoy dispuesto a actuar de esa manera. En otras palabras, una de las reglas de oro: no le digas a otro que haga lo que no estás dispuesto tú a hacerlo. Y cuida los recursos que no son tuyos con mayor celo que los propios. ¿Tienes deuda pública ecuatoriana no, en tu poder? ¿Y para qué? ¿Por qué él dice que lo tiene? Mira, si acabaron los argumentos, dice, claro, es que Pachano es tenedor de deuda. Bueno, yo nunca he tenido. Ya. Si yo sigo en la línea de esa vieja política ecuatoriana de que a través del agravio, exacto, personal, se resuelven las discrepancias, simplemente caería en el mismo juego de toda esta larga y yo te diría podrida historia el canibalismo de la política ecuatoriana. Sí, señor. De la política ecuatoriana. ¿Estaría dispuesto a un debate? No, porque no creo que se dan las condiciones para poderlo hacer. Yo creo que hago mucho más bien sosteniendo mis tesis libremente, manteniendo mis puntos de vista en mis columnas de opinión. Uh-huh. ¿Será verdad tanta belleza? Es el último de tus artículos que leí. Sobre lo del IES. Exactamente. Sobre lo del IES. Yeah. Obviamente que hay gente que dice, oye, pero ¿por qué se oponen a lo del IES? Hagamos una última reflexión sobre ese tema. Digamos que el IES le presta a Petroecuador. El IES es un nuevo acreedor del Estado. Uh-huh. ¿No es cierto? Es un nuevo acreedor del Estado. Sin embargo, algunos representantes del Estado, no todos, pero algunos representantes del Estado dicen que ha sido un pecado el mantener el precio de la deuda a la par y que a esa deuda hay que honrarla cuando esté en un precio que se le considere bueno para el Estado, es decir, cuando esté en el 80%, en el 70%. Yeah. Si esa es la conducta del Estado deudor para con los actuales acreedores, ¿no será esa también la conducta del Estado deudor futuro para los acreedores de los fondos de pensiones? Es decir, es el otro lado de la moneda. Claro. Si yo estoy buscando los recursos del IES para que me presten como Estado, le debo decir
a todos los acreedores, entre los cuales le tengo al propio IES, que yo siempre mantendré una política de honrar mis obligaciones. Claro. Y eso no es inconsistente con mis programas sociales. Porque si sé manejar las dos cosas bien, estoy en el justo medio, lo que contigo hablábamos. Y volviendo al caso de Lula. Lula ha firmado 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No le tiene miedo al fondo. 2. Y en el segundo, aquí le subrayé un párrafo que me pareció que era importante para lo que estamos conversando. El gobierno brasileño va a mantener un superávit fiscal primario a lo largo de su gestión que sea lo suficientemente seguro para conseguir una reducción sostenida de la deuda pública. ¿Es bueno tener un porcentaje para recompra de deuda? Es bueno tenerlo. Pero es bueno que los demás sepan que ya tienes esa plata asignada. Obvio, la estrategia tiene que ser al revés. Exacto. No se puede. Dice, mira, los ecuatorianos tienen 500 millones para recomprar deuda, se fue más del 100%. Pues no le juegues así, juégale al revés. Ya. Tú tienes distintas formas de hacer subastas públicas. Aquí hace algún tiempo, no sé si fue contigo o fue con Gonzalo Rosero, yo le decía, mira, una buena manera de aprovecharse del descuento de deuda sin dañarse en el mercado es hacer un planteamiento de esta naturaleza. El Estado ecuatoriano, señores, tiene 10 millones de dólares para recomprar deuda. Voy a poner el precio del 90%. Los que me den más bajo del 90% se ganan. Subasta. Al revés. Ya. A la inversa. No el que más me paga, sino el que menos me paga. Entonces uno viene y me dice el 85, y otro me dice el 84, y otro me dice el 83. Y se lleva 10 millones de dólares. Se lleva. ¿Y por qué no se hace eso? Bueno, ¿por qué no se hace eso? Pues pregúntales a los que han sido ministros de finanzas. Yo nunca he sido ministro de finanzas. Por si acaso, nunca he sido ministro de finanzas. Así es que yo más bien he estado en el otro lado, he estado en el lado del Banco Central, que siempre me ha costado trabajo discutir con los ministros de finanzas. Porque la tendencia, el ministro de Finanzas normalmente es un ministro que tiene que contener el gasto de su gabinete. Cerrar las llaves hasta donde pueda. Pero a la vez, con esa presión, iba al Banco Central cuando teníamos el Sucre y buscaba créditos del Banco Central y nosotros teníamos que pararle. De tal manera que mientras él peleaba con su gabinete, nosotros peleábamos con él. Yeah. Desde el punto de vista del Banco Central del Ecuador, cuando había buena política monetaria, o tratábamos de hacer alguna cosa, ¿no? Para salir de los sustos se imprimían sucres, aunque no haya, recuerdas tú esas emisiones inorgánicas que tanto daño nos hicieron. Ahora, como el dólar no es moneda nuestra, tenemos que comprarlo afuera, pues no. Y la disciplina debe ser, pero claro, al máximo. Mucho más dura. Sin embargo, ahora todo el mundo tiene su carrito, tiene su refrigeradora, porque sabe que en dólares puede endeudarse a 1 año, a 2 años. Y el sistema ha funcionado, viene funcionando. Ándate al sur de Quito, es otra ciudad. Ándate a los barrios marginales de Guayaquil. Hay una redistribución. Los problemas siguen. No la ideal, pero... pobres, hay un montón de pobres, tenemos dificultades enormes. Pero sientes que algo está cambiando. Los trabajos de los alcaldes, que uno puede tener ciertas discrepancias con algunas cosas que hacen. Muy buenos. Pero están ayudando. Están ayudando. Imagínate la caída de Lucio si hubiéramos estado en Sucres. ¿A cuánto se iba el Sucre? Claro. Solo con la de la Corte Suprema. No digamos con una caída de gobierno. ¿A cuánto se iba el Sucre? Y ahora no ha pasado. Como dicen, es nada. Vos sigues con tus dólares. Pocos los que ganan, pero más o menos un nivel de vida se ha ido mejorando al cabo de 5 años. Hemos mejorado, Nelson. El salario ahora es $170. Arrancamos con salario en dólares de 45. La gente se está dando cuenta que no puede ganar en dólares lo que ganaba antes en sucres. Día de la Madre, en un famoso hotel de Quito. El año pasado, $29 costaba. Ahora costó $9.80. Y estuvieron llenos los locales. Porque la gente ve que el margen debe ser menor. Pero tuvieron 400 personas en el almuerzo, pues no. Es que el ajuste inicial fue duro. Porque todo el mundo ajustó al dólar y se olvidaron los centavos y todo. El ajuste fue duro y eso hay que reconocerlo. Pero hoy día lo hemos estabilizado. No podemos desconocer que tenemos, macroeconómicamente hablando, un bien público que se llama estabilidad y que no hay cómo perderlo. ¿Qué necesitamos? ¿Un político o un economista para los próximos 2 años? Una mezcla, diría yo. Mejor dicho, en 2 años tenemos elecciones. En 1 año. Ojo, en 1 año, 7 meses tenemos elecciones. ¿Cuál sería el perfil? Honesto.
Ese es un mundo. Honesto, pero uno honesto convencido, que quiera luchar contra la deshonestidad. En todos los campos, Nelson. Deshonestidad económica, deshonestidad política, deshonestidad intelectual. En todos los campos. ¿Existe ese hombre? Yo no sé, puede ser que sí. En estos momentos es donde pueden emerger tipos de esa naturaleza. Y la semana pasada que estuvimos celebrando 100 años del ingeniero Miguel Andrade Marín, es rector del Colegio de Benalcázar. Señor, el viernes. El viernes yo volví a leer ese viejo lema del... En este colegio se dice y se practica solo la verdad. Oye, qué cosa... Un solo mensaje. Aquí se enseña y se dice solo la verdad. Nada más. ¿Y recuerdas cuando había hora libre? Ahí viene el rector y todo el mundo a clase. Claro. Lo que era la presencia de un hombre íntegro, ¿no? Autoridad. Tiene 100 años, a Dios gracias. Y sé que hay hombres buenos en el país, sé que hay hombres de primera en mi país. ¿No supo captar el Congreso? No lo supo captar. Ya estamos volviendo a lo mismo. Pero este era un programa más vale de tipo informativo. Yo he invitado a Abelardo Pachano por su enorme poder, digamos, de enseñar, de ponerlo tan facilito, temas que en realidad cuando se trata de millones de dólares hay que manejarlos con tanto. Quítale los ceros. Cuidado, ¿no? Quítale los ceros. Y es una familia. Y no te agobias. Exacto. Quítale los ceros y estás trabajando en una familia. Dice 5 millones de dólares, le quitas 3 ceros, dice $5,000. Es la decisión para comprarse un carro. Y le quitas otro y tienes el presupuesto de una familia, $500. ¿En qué va a gastar usted? ¿Qué va a gastar? El Estado es solo una agregación de familias. Por eso es que cuando hablamos de macroeconomía, las familias tienen que en su mayoría estar bien. Si no, lo arriba, el agregado no está bien. Claro que hay problemas abajo. Hay desarticulaciones entre lo macro y lo pequeñito, lo micro. Pero para eso hay que ir trabajando en una fórmula en donde la empresa privada y no el Estado. Exacto. El motor que es el la otro empresa tema, privada. que es otro tema de fondo para discutir. La empresa privada te va a dar empleo sustentable, el Estado no. Vengo a dar un puestito. Vienen a buscar Olvídate eso puestitos, ya. por Dios. ¿No es cierto? Antes vivíamos de eso y tuvimos mucha, digamos, al principio tuvimos éxito. La política económica de protección, la política económica de encadenamiento de los sectores y de fijación de precios funcionó en el Ecuador. Uh-huh. Pero llegó un momento en donde se acabó eso. Se acabó el sistema. Se acabó el Se sistema. agotó. Igual que el patrón oro. Tuvo una época, vivió su época y se acabó. Ahora son los recursos de cada país. Ahora es intelecto. El cerebro. Intelecto. La tecnología. El mundo del futuro es intelecto. Ya no cuánta plata tengo, sino cuánto sé. Educación. Los países que mejor eduquen van a ser los campeones del mundo. Y ahora te voy a volver a poner algo de Felipe González, pero algo de eso dice por ahí. Te agradezco, pero quiero invitarte. Quisiera hacer un compromiso contigo. Pones tan fácil para que entendamos. Hacer esto un poquito más de frecuencia. Quizás una vez al mes. Encantado. Porque los temas se van generando y la gente dice, ¿y qué es el FEIREP? ¿Y por qué la plata del IES debe o no debe estar? Entonces, tener una explicación tan livianita, tan didáctica como tú lo haces, y con un compromiso que ahora quiero disculparme, el abrir las líneas a los oyentes, porque ellos quieren de primera voz... Ahí no les dimos chance. No hubo chance. Es que esto era lo urgente. Luego viene lo importante. Pero si la gente podría escribirnos, igual que te hacen en las inquietudes que a ti te mandan, y tú dices las preguntas a las que vas a abordar. Hay una que me dice, oye, economista, ¿usted me podría decir cuál hubiera sido el panorama del Ecuador con todos los problemas políticos si hubiéramos tenido el Sucre? No tengo respuesta. Uh-huh. Es lo que te decía yo, ¿qué le hubiera pasado al Sucre en la caída de Lucio? Estaríamos por el suelo. Entonces yo voy a invitarte, la gente puede llamar, a hacer previamente sus preguntas o durante el programa que te vayan exponiendo. No, por supuesto. ¿Cuento contigo? Por supuesto, Nelson, cuando tú quieras. Organizamos y más que nada les damos chance para que nos den su opinión, porque este no es un proceso de una sola dirección. Exacto. Lo interesante es escuchar. Hace falta el feedback. Uno aprende escuchando. Y uno aprende escuchando porque en el país, todos nosotros, la gente común, tenemos nuestras formas de pensar y tenemos distintas. unas reflexiones que a veces te descuadran y te dicen, oye, eso no he estado viendo yo. Ajá. Y es bueno que te hagan ver.
Qué interesante. Una de las cosas importantes es saber que tú no tienes la verdad absoluta, nunca la vas a tener. Entonces, la prepotencia no puede ser parte de tu ser. No debería. Gracias, Abelardo. Queridos amigos, nos vemos mañana.